Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar el tema de registro de compras. Los integrantes son Martel Lucía, Nicho Valeria y quienes habla Edmara Poma. Siguiente. El registro de compras. El registro de compras es un libro contable obligatorio donde su función principal es anotar toda la información que tiene una entidad respecto a las adquisiciones u operaciones que ha tenido respecto a sus bienes o servicios, que tenga respecto a sus beneficios de sus actividades económicas. Esto es necesario ya que con esto podemos lograr cuál es el crédito fiscal. Los que se encuentran obligados a llevar este tipo de registro es todo contribuyente del IGB. Los que se encuentran dentro del régimen general del impuesto a la renta y los de régimen especial también se encuentran obligados a llevar este registro. Este documento también tiene que ser legalizado, ya sea por un notario o un juez de paz, de acuerdo a la provincia donde se encuentre o el domicilio fiscal del contribuyente. Entre su plazo máximo de atraso, tiene que ser un retraso mayor a 10 días contados desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se haya admitido el comprobante de pago correspondiente. Entre sus formalidades tenemos a los datos de cabecera. El registro de compras debe contar con estos datos, con la denominación del registro, el periodo o ejercicio que corresponde a la información registrada, el número del RUT del deudor tributario, los apellidos y los nombres también es necesario, y la denominación o RUC social de este. Entre el registro de las operaciones, para que esto sea correctamente realizado, es necesario saber y hacerlo de manera cronológica. También debe estar de manera legible, no deben haber espacios blancos ni líneas en blancos. Se debe mostrar la totalización de los importes, se deben emplear los términos van y vienen según corresponda al final y al inicio de cada folio. Se debe registrar también la leyenda sin operaciones en el folio correspondiente, cuando no se realicen las operaciones en un determinado periodo. Este debe encontrarse en moneda nacional. En el caso de nuestro país es el sol y en el idioma castellano. Y se debe hacer el uso de los folios originales. Ahora tenemos aquí el formato e información mínima, según el formato del Decreto Supremo 130/2005. Bueno, para esto tenemos a la fecha de emisión del comprobante de pago. También se puede visualizar la fecha de vencimiento o fecha de pago en que ha ocurrido este registro, el tipo de comprobante de pago o documento que se está registrando, el número de serie, el número de comprobante de pago o el número del formulario, el número del RUC del proveedor, según corresponda, el nombre, razón social o denominación del proveedor. También es necesario saber la base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho al crédito fiscal, el valor de las adquisiciones no gravadas, el monto del impuesto selectivo al consumo, el monto del impuesto general a las ventas, otros tributos y cargos que no formen parte de la base imponible también deben estar ahí registrados, el importe total de las adquisiciones registradas según el comprobante de pago y el número de comprobante de pago emitido en el exterior siempre y cuando esto haya sucedido. Todo esto es el formato de información mínima que debe tener un registro de compras. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, yo voy a hablar sobre las nuevas normas sobre el registro de compra. En primer lugar están los nuevos sujetos obligados a llevar registro de ventas y de compras. En la resolución número 361 en el 2015 se precisan los sujetos obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras de manera electrónica y se modifican las normas que regulan los sistemas a través de los cuales se cumple con la obligación de llevar libros y registros de manera electrónica a fin de facilitar su aplicación. Los sujetos que estarán obligados a llevar estos registros por las actividades u operaciones realizadas a partir del 1 de enero de cada año del 2017 en adelante, los sujetos que al 1 de enero de cada año
cumplan con ciertas condiciones, como estar inscritos al RUC con un estado activo, pertenecer al régimen general o especial del impuesto a la renta y estar obligados a llevar estos registros de acuerdo a lo dispuesto en la ley del IGB. En segundo lugar está la emisión de facturas y boletas electrónicas, que será de manera obligatoria. De acuerdo a la resolución número 000128 en el 2021, la SUNAT ha designado nuevos emisores electrónicos para el 2022 y sus fechas de inicio. Para quienes tengan un ingreso mayor o igual a 23 UITs, deben emitir facturas electrónicas y boletas electrónicas a partir del 1 de enero de 2022. Y quienes ingresen un monto menor a 23 UIT facturarán y generarán boletas de venta electrónica a partir del 1 de junio de 2022. En tercer lugar está la obligación de emitir recibos por honorarios electrónicos. Mediante la resolución de superintendencia número 287 en el 2014, se designó que a partir del 1 de enero de 2015, como emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica de recibos por honorarios a los sujetos perceptores de rentas de cuarta categoría que se encuentren obligados a emitir estos recibos por honorarios por los servicios que prestan a las personas, empresas y entidades, que sean agentes de retención de rentas de cuarta categoría, con independencia de sí, conforme al monto de sus ingresos, corresponda o no efectuar la retención. En consecuencia, a partir de ese año, se deben emitir recibos por honorarios electrónicos a todos, ya sean personas naturales o jurídicas, realicen o no actividad empresarial, sean o no agentes de retención. Siguiente. Otro punto importante son las compras con boletas de venta, en las cuales se van a emitir en los siguientes casos. En las operaciones con consumidores o usuarios finales, y en las operaciones realizadas por los sujetos del nuevo régimen único simplificado, e incluso en la exportación que puedan efectuar dichos sujetos. Los requisitos más importantes de estas boletas que deben estar impresos son el apellido y nombre o denominación o razón social de la persona obligada. También debe consignar su nombre comercial si es que lo tiene, la dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado, el número de RUC, la denominación del comprobante que diga boleta de venta y que en las copias en el original diga emisor y en la segunda copia adquirente o usuario. Siguiente. Otro tipo de compras son con las facturas y se emiten en los siguientes casos. En las operaciones entre empresas y o personas que necesitan acreditar costo o gastos para efecto tributario y sustentar el pago del IGB por la operación efectuada y poder ejercer de esa manera el derecho a crédito fiscal. En operaciones realizadas con sujetos del nuevo régimen único simplificado, en operaciones de exportación y en los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, conforme a los incisos y del artículo 4 del reglamento de comprobantes de pagos. Los requisitos más importantes de estos son los datos de identificación del obligado, el apellido y nombre, denominación o razón social. Además debe consignar su nombre comercial, si es que lo tiene, dirección del domicilio fiscal y del establecimiento, el número de RUC, la denominación de comprobante de factura, el número serie, número correlativo, y que en el original esté escrito de adquirente usuario, en la segunda copia el emisor y en la otra el SUNAT. Y eso es todo. Pasaré a mi compañera que le explicará el siguiente tema. Micrófono, compañera. Continúa, compañera.
Yo voy a hablar sobre el libro electrónico. Definición. Los libros electrónicos son archivos en formato de texto que tienen la función de llevar un registro y control de la información contable con incidencia tributaria. Para generar un libro electrónico que cuenta con varios sublibros, archivos de formato de texto, es necesario contar con todos ellos. Si alguno sublibro no estuviese, sus datos deberán incluirse como un archivo sin información, vacío. Registro de compras. El registro de compras electrónico se puede usar en dos versiones, en la completa, formato 8.1, que abarca el campo 22 y el campo 15, que son otros conceptos, tributos y cargos que no formen parte de la base imponible, y la versión simplificada, que es el formato 8.3, el campo 15. Ahora vamos a hablar sobre las detracciones del régimen de compras. También funciona en dos versiones, la completa formato 8.1 y la simplificada en formato 8.3, pero a diferencia que están en campo 31 y 32 con fecha de emisión de la constancia de depósito de detracción. Cabe señalar que la anotación será optativa cuando existe un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectúa el depósito. Ahora hablaré de las retenciones del IGB en un registro de compra. Cuando se aplican retenciones del IGB, se debe anotar en el campo 33, que es la marca del comprobante de pago sujeto a retención del registro de compras electrónico, consignando a 1 que se identifica el comprobante sujeto a retención y caso contrario no se consignará nada. Es decir, si el importe pagado o el importe de la operación es más a 700, sí se efectúa la retención. Si el importe pagado es más de 700 y el importe de la operación es menos 700, también se efectúa la operación. Si el importe pagado es menos y el importe de la operación es más, también se efectúa la retención. Pero ¿cuándo no se efectúa la retención? Cuando el importe pagado es menos y el importe de operación es menos. Ambos son menos. En otras palabras, si el importe es más de 700 o si se efectúa la retención del mes de la anotación, siempre se marcará 1. En caso contrario, se marcará 0. Ahora vamos a hablar sobre los recibos de servicios públicos en registro de compras. Se debe registrar 1 cuando se anota el recibo de servicio a funciones públicas en el periodo que se venció o se pagó, según corresponda. Se debe registrar 6 cuando la fecha de vencimiento de pago del recibo de servicios públicos por operaciones que otorguen derecho a crédito fiscal. Y se debe registrar en 7 cuando la fecha de vencimiento o pago del recibo de servicios públicos por operaciones que otorgaban derecho a crédito fiscal es anterior al periodo de anotación. Ahora voy a hablar sobre el documento de atributaciones en el registro de compras. El tipo de comprobante de pago 25 o documento de atributación es el documento que sustenta el derecho a usar un crédito fiscal en virtud del último párrafo del artículo 19 de la Ley del Impuesto General de las Ventas y el IGB, y el impuesto selectivo al consumo, y el artículo 2 de la resolución de la Superintendencia número 022-98-1. Cabe señalar que en el artículo 8 de la misma resolución se establece que el operador deberá llevar un registro auxiliar por cada contrato, sociedad, de hecho. En este caso, el consorcio, en el que se anotarán mensualmente los comprobantes de pago y declaraciones únicas de importación que quede derecho al fiscal gasto o costo para efecto tributario. Ahora voy a hablar sobre el libro formal, manual y computarizado. Legalización de libros, donde los notarios o jueces, según corresponda, como colaborar una constancia en la primera hoja de los mismos y procederán a sellar todas las hojas, ¿no?, del registro. Ahora, sobre la oportunidad de legalización, los libros y registros deben ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados en hojas sueltas o continuas. Tratándose de libros o registros que se llevan utilizando hojas sueltas o continuas, como se deberá presentar pérdidas o destrucción por siniestro, asalto a otros.
Ahora sobre el empaste de los libros y registros. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que se llevan utilizando en hojas sueltas o continuas deberán empastarse, de ser posible, hasta por un ejercicio grabable. Los empastes deberán incluir las hojas que hayan sido anuladas. A tal efecto, como la anulación se realizará tachando las inutilizables de manera visible. Y las hojas sueltas o continuas correspondientes al libro de registro de una misma denominación que no hubieran sido utilizadas como podrían emplearse por el registro de operación de ejercicio inmediato siguiente, también serían tachados. Y ahora hablaré sobre el plazo para rehacer los libros contables. El plazo es de 60 días calendarios a partir de la pérdida o destrucción. Por razones debidamente justificadas, se podrá solicitar a la SUNAT una prórroga, recordando que la SUNAT podrá verificar que el deudor tributario efectivamente hubiera sufrido una pérdida o destrucción señaladas como para poder acogerse al cómputo de plazo y realizar el cambio de los libros. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pueden dejar cualquier duda en sus comentarios. Muchas gracias.